This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Ciudad el experiencia más pesado tráfico este fin de semana. Visible presencia del Magataman Aguinaldo na mga intersection. El día de domingo considerado como Family Day bajo na orden del alcalde Olaso. Katsuwaya dale regalo na mga senior citizen de Tumaga. Presyo del huevos y abaja 5 días antes el Pascua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El ciudad, el experiencia más pesado tráfico este fin de semana. Sabi kita el razón na di mi report. 6 días silang antes el Pascua y es el último fin de semana antes el día de Pascua. Por eso la autoridad más anticipa el más pesado tráfico mañana día de sábado hasta na domingo. Yaman timing también que esperanzado el man-release también el gobierno el Productivity Enhancement Incentive o PEI del gobierno. Siendo de mas temprano pa, yalarga sila el di ilang mga bonuses. Por causa con este, mas ya tiene oportunidad el mga vivientes para conducir el mga Christmas shopping este fin de semana y seguiditos también el mga parties este fin de semana. Por causa con este, el autoridad ahora ta prepara ya el di ila todo personajes para man-deploy na Centro del Pueblo na Central Business District bajo na area of responsibility del Police Station 11. Tali también el oficina del gobierno lokal bajo na oficina del administrador que tamanda vigila di ila personajes na traffic division. Apelo de la autoridad, amo para man baon mas largo pasensya por causa ta antisipa sila el mas largo tráfico este semana. Visible ahora el presencia del Magataman Aguinaldo na intersections na pueblo. Normalmente takida sila visible durante el tiempo de Pascua. El City Social Welfare and Development Office taman discourage con el kanila man Aguinaldo na mga intersections por causa takida sila vulnerable na aksidente behikular. Kaya también asigun ordinansa sa syudad kita prohibi na publiko dali limosna con el mga limosnero. Por eso, ese tiempo de Pascua no puede asigun sangga con el mga gente quien quiere alcanzasen con este mga limosna por medio de taman aguinaldo. El día de domingo considerado como Family Day bajo na orden del alcalde Olaso. Aquí el report di Marifi Tamayo. Yaman issue orden ejecutivo number KHYM-084-2025 el alcalde Kimer Olaso que oficialmente ta declara con el día de domingo como Family Day aquí na ciudad. Tabla na orden ejecutivo que el Section 12 Article 2 del 1987 Constitution ta declara que debe el Estado ta reconocer con el sanctity del family life y debe proteger y hacer más fuerte con el familia como el basic social unit. Tabla también na Section 1 Article 15 del mencionado ley que el familia Pilipino ta reconoce como el fundación del nación. Por eso tiene necesidad para tener un especial día para manjunto el man familia y mejorar con el se llama Family Union. Ya queda ya como tradición que el día de domingo amo el tabla Family Day, pero tiene según mga familia este presente tiempo el no hay más unidad. Estipuló también na orden ejecutivo que todo sector como el iglesia, religious communities, civic organizations, business community, non-government organizations y todo familia zamboangueños debe observar con el día de domingo como Family Day.
Cada familia debe también, según observa con el se llama a no phone day cada domingo para tiene sila más bastante tiempo para a uno y otro. Importante también que no hay otro actividades o events el ay hace na día de domingo siendo para na familia lang el día de domingo. Apuera lang según el mga religious activity que taase durante el mencionado día. De más temprano, el alcalde Olaso ya habla que quiere él maskin un día lang na un semana puede man junto el man familia para queda fuerte el di la relasyon como un familia. Base según di su observasyon, mucho mga familia el hindi mas fuerte el fundasyon y el makatriste amo kay tiene del mga anak el ta perde na camino por causa kay no hay mas tiempo para kanila el di ila mga mayores. Mayoría según del mga mayores el okupaw yan na di ila trabaho y otros actividades. Give time to your family, most especially on Sunday. Nakani kita ya, as your executive order, that video todo mga activities sa mga the urban poor, the senior, kadito on Sunday, make it on Saturday because Sunday is a holiday. Sunday ada kita na iglesia, isa kita. And not only that, Sunday you must find time to spend it with your family because from Monday to Saturday, trabaho yan kita todo. Por eso kanya Abel Caliera, hindi kita pwede po na Thursday, hindi kita po na Friday, kasi kita Saturday, El Caliera, Sunday, El normal El Caliera, tawag sila Domingo, but other than that, we have to spend time with our family. Si todo pa kita todo, hindi natin na pamilya, sa nanay, hindi natin kay nana tamin siya ni activity Sunday, o sa pasangal itong mga anak. Por eso, si mira ustedes, manada mga bata tang suicide, na committee suicidio. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Y dale regalo el kongresista del Distrito 1, kongresista Kachua ng mga senior citizens na tumaga durante el Día Christmas Party del Disyembre 19. Incluido ng mga regalo el electric fan, mga leche, para más alegre o dale alegría con el mga abuelo-abuela. Y hace también raffle el kongresista Kachua. Según Kachua, taroga ele que puede ele hacer alegre con el mga abuelo-abuela más que na simple manera este tiempo de Pascua. Además, siya habla si Chua, que apigi na su corazón mga senior citizens por causa de su mga mayores, mga senior citizens ya también. Un buen noticia para kanaton que el precio del huevo se abaja 5 días antes el Pascua. Aquí el report de Marites Espartero. 5 días antes man Pascua, por causa ng montón de supply del huevos na ciudad este tiempo, mas ya abaja el precio del huevos na cada 3, especialmente el medium y el large, kaya amo el mucho available para en este semana. Ya aba pa sigun sila di ila presyo para akabaya al di ila magastak si ase entra el nuevo harvest mga huevos en preparasyon na Dia de Pascua y Año Nuevo. Pero el jumbo y el extra large, tamantene lang siyempre el presyo este mga tiempo por causa amo este el tausa ingrediente na masking ko sa comida dulce, igual cake y otros pa más. Asegun con Shimei Rubio, el supervisor del Zamboanga Agri Farm, 6 peso hasta 9 peso ya abaha na kada trade huevos na medium y large. Yaba kita for otro sizes kasi mucho available, pero otro sizes yan maintain kasi like LXL jumbo maintain kasi usable ng mga bakeries kasi sila mga cakes akel, pero el medium large iabaha kita ara. Okay, ma'am. Kasi amo el manada available for this week, so para pwede kita man abaha poko para pwede kami man supply akabata mo diamond stocks. Si Rubio ya habla pero grande siempre el posibilidad un día antes el Pascua na otra semana, el subi otra vez por causa na alto demand kontra supply por causa na okasyon. Posible next week baka siya naman si price changes. Kay porka sa Christmas Day, so mucho tamen si order kasi manada tamen ara mga parties o mga caterings del mga hotels. Manada orders. En este presente, cada día más de 1,000 tray de huevos ta puede producir el farm. Y mucho ya también order el otro provincia, especialmente na provincia de Jolo. Test Espartero, Dateline Zamboanga.
El siguiente na mga noticias. 68 víctima de calamidad y beneficia housing project del gobierno nacional. SSS ya podía darle 13-month na mga miyembro a mediante el asunto del comprada del tissue. Tetuan ya conduci limpieza na camino. Senior citizen ya recibe mga ayuda por medio del TV11. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Match and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins or savor treats like Dunkin'Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mixed it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung Kumainment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niya mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites.
With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. 78 víctimas de calamidad y beneficia na housing project del gobierno nacional. Aquí el report de Marifi Tamayo. Total de 68 familias ella recibí 10,000 de peso desde IHAP o Emergency Housing Assistance Program del National Housing Authority este día, Disyembre 19, yase con el payout na covered court del barrio Pasunanca. Este mga familia estaba na 9 mga barrio que ta incluhi El San Roque, Labuan, Limpapa, Pasunanca, Santa Maria, Cabatangan, Patalon, Tumaga y Recodo. Ya queda sila víctima del diferentes calamidad como el incidente de quema, grande marijada por causa na Typhoon Krising, fuerte aguacero y viento, landslide y low pressure area. Ya encabeza na payout el mga personajes del NHA junto con el congresista del Distrito 1, Kat Chua. Y expresa gratitud si Chua na NHA por el payout ya conduci este na mga víctima.
Actually, kita sila man kita todo manera para pwede gad sila resibi. Elko sa man sila dapat resibi kasi syempre ang mga programs del gobyerno taablagan kita pirmi todo se talyagad se. Pero kita as kongresista trabaho di ato naman follow up man facilitate para ko sa man programa chene di aton gobyerno gindagayod i-beneficia el mga vivientes di aton. Ojalá sigun que puede sen ayuda con mga biktima aregla con el di ila mga casa kaya destroza durante el calamidad. Y ojalá también sigun que tiene pa sobra maskin jutay kantidad para pwede sila usa na Paskwa. So hopefully pwede sila usa para aregla el di la mga casa. Yan kwento yo con el otro mga beneficiary. Sa pregunta yo si onde sila takeda. El otro ya habla el mga fire victims del Barangay Tumaga, taabla sila, takeda sila na di la mga bisinos, di la pariente, or di la or na otro lugar. Pero hopefully ara, ko sa man sila resibi ay pwede sila usa para kumpra el mga materyales para hinay-hinay pwede sila bira uli na di la lugar. Mientras tanto, el barrio Capitan de Pasonanca Nelson Lacas de Santos y expresa también gratitud na NHA y Conchua por el 10,000 de peso que recibí el mga beneficiario por medio del mencionado programa. 3 familias según quien mga residentes del Pasonanca, el incluido na mga beneficiario. Thank you con el Kwan, ¿no? Con el IHAP, ¿no? Que tenga cabeza ya el NHA, el presidente, el general manager si Sir Joven Kay. And also the Congressman Kachua kay nasikat ele preciso ayuda con el mga kenisita, especialmente aquellos ara Kentucky Difference Barangay. Lalong-lalo con el mío vivientes de Pasonanca. Imagine to 10,000. Grande ayuda kat ka. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mediante el asunto na compra del bien manada y caro tissue y hasta ahora no hay paakaba man-deliver el supplier na Oficina del Social Security System o SSS. Más de 18 billion de pesos el total fondo ya dale el ahensya para na 13th month pay na más de 3 milyon pensionado members del SSS na entero país. Akin na reyon kaya según miyembro pensionado el no hay pa pwede recibir por causa no hay pa pwede man update pero di ila estado como miyembro na ahensya. Pero na mas mucho, el ya puede recibir del pecha 1 este mes de diciembre na primer batch ya recibí y de pecha 4 el segundo batch. Alegre anuncia el Social Security System para na todo mga pensionado di aton, retirees, disabled pensioners, pati mga byuda na yan release kita el 13th month pension di ila in the total amount of 18.8 billion pesos. And todo ya pwede kita man deposit ya na di ila mga kada equal accounts last December 1 and December 4 dos batches no. So tiene around 3.7 million pensioners kabar distributed tamen no. Hindi lang na entire country but also pensioners residing abroad. El cosa sila recibi is equivalent to the monthly pension sila regularly ta recibi. So takay instead ta recibi to 12 months the pension in a year, tiene pa additional un mes. Barangay Tetuan niya kundusi limpieza Alina Camino. El report ni Emil Tuban. El Barangay Tetuan niya kundusi el kalinisan sa Bagong Pilipinas program Iabahre Alina Alparo Street para na Zamboanga City High School Main en Anteaga. Este día, yaman junto kanila el grupo del Department of Barangay Association y el Solo Parents. Ita-imbita sila con el mga grupo para participar con este programa del DILG o Department of Interior and Local Government para kundusi limpieza na mga kamino del barangay. Este limpieza, sir, weekly kami klase akan na DILG kalinisan Bagong Pilipinas project. So sikap ko namon dali assign ko namon every Friday kami as morning. Todo sektoral ta imbita kami. Kumusta ara yan ko naton, yan unto ko naton el Department of Barangay Education pati el Solo Parents. So todo kayo kami ta imbita ken namon magpartisipa para limpieza entero Tetuan. El dila grupo taliba mga tarpaulin itaabla con el mga gente para no buta basura na kamino pero mas mucho el duro cabeza itabuta lang siyempre basura na lugar. Yan ang prinsipyo kami sir, aki na Alparo Street.
entra kami para na Amor si Paga Street, alina para City High. Kaya aligayot mucho gayot mga durok at kabesa. Maski pakila di abla kami, chene kami tarpulin, kalila siyempre tabuta. So konsentra kami sa mga area gayot ara pirmi tabuta basura mga hindi detetuan. Chene kita hente para mabisya katalisa. Kunal mga takuhi tabuta basura onde-onde lang, ay dali sila warning. Isi aka 2 beses taman issue ya citation tickets kanila el barangay. El alcalde Kimer Olaso taman daya kunal mga tienda po mga trash bin. Apuera dal mga tienda para alyabutal mga hente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Tita Acordaya pwede man intervista el team del TV11 con Señora María Purificación Diego Alina Galvez Drive, Santa María del Pasaudia, donde tapasa tormento na vida y más que preparación para Nochebuena, no hay ni nada asigun na pobreza o por causa de pobreza. Último comida para del todo el día del su familia ta falta. Después lang ya publica el Dateline Zamboanga, manada el yakabadali ayuda con Señor Puring. Una el director del Samserco Gerald Macrohon, kanya ba mga groceries, arroz, Nochebuena package, solar lights, gasolito, y dahil también mga regalo para del bata, también cash con Lola Apuring. Talura el 70 año abuela mientras sa rin de gracias con el TV11 y con Macrohon. Con ustedes, el que tiene buen corazón ya puede ayudar conmigo. Pensaba yo, no hay nada quien quiere conmigo, pero yo si haga yo ya puede mandar beneki con mam. Mira de mi situación hasta con el de mi mga anak, de mi mga apu. Sir, muchas gracias contigo. Muchas gracias, mam. Con ustedes. Ahora alegre yo. Mi luha takay de alegría. Kay tiya kumisa di mi mga apo. El tadali kita ayuda. Hindi se maskin apiki o maskin leos. Maskin kien ente necesita di aton ayuda, no? Ingol tabla kita, we should always be our brother's keeper, no? El ayuda, no matukunta. El Diyos sabi ko sa tadali. Menos ahora mag-insidente donde ta se rebenta, mag-rebentador na syudad, siendo prohibido prohibido el gobierno lokal, ita confisca el autoridad. Mas marada sigun ahora ta usa magaboga na komunidad que debe mag-oficial sa barangay ta prohibi también. Ese magaboga prohibido también bajo ng reglamento del PNP. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ciudad da el experiencia asigun mal tiempo hasta na otro semana pa. Aquí el report de Marites Espartero. El experiencia pa el ciudad mal tiempo hasta na otra semana asigun na pag-asa por causa con el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Na presente tiempo apektado también al ciudad por causa con el mal tiempo na Basilan, donde te experiencia el kalayat aguacero na lugar con terreno este tiempo. Quiere decir el experiencia kita na ciudad ulan hasta na bagadia que viene asigun con Janes Nia el weather forecaster del Pag-asa 9. Sa ngayon naman is medyo makulimlim ho yung panahon natin kasi meron hong thunderstorm dito sa east side ng Basilan na nag-spread out at nabuo. Kaya medyo makulimlim tayo ngayon at medyo maulap. So pero yung forecast naman natin for today is partly cloudy hanggang sa cloudy na kalangitan naman. Sa ngayon is mayroon tayo ITCZ dito sa Mindanao
at ito yung nakaka-apekto sa atin dito from Davao area papunta dito sa atin sa Western Mindanao. So medyo magiging cloudy tayo at medyo may maraming posibilidad na mas maraming mga pag-ulan. Según kunes niya, na bagas semana que viene, grande siempre la posibilidad siya na un low pressure area o LPA entre la Philippine Area of Responsibility o PAR. Por casa de special ITCC, ta segundaya LLPA. Pero hindi pa sila pwede abla tiempo si mapuwersa o hindi. At for this month naman, for the coming weeks naman is meron pa rin posibilidad na may LPA na mabuo dito sa Philippine Area of Responsibility. Mga siguro isa na lang siguro yung inaasahan natin for the next 2 weeks. Además, sines niya abla por casa na la Niña alert, maskin mes de Disyembre ta eksperyensya ulan al Zamboanga Peninsula. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Tres jovencita, Elia aksidenta, alina bypass road Corote, Malagutay anoche. Akure sa na Malagutay, paabahada ya, era na San Roque. El motorsiklo y cuando legan abahada, no hay masa. Entra el di la preno, por eso no hay para controlar el manibela iya tumba sila. El tres mga jovencita ya tiene mga herida na cuerpo iya leva kanila na ospital. El polis no hay padali mga nombre del mga biktima. Persona herido na pies después rebenta el su fusil na sintura alina Labuan. Aquí el report di Emil Tuban. Un persona herido na pies después el su fusil rebenta na su cintura alina Barangay Labuan anoche. A las 10 pasada del noche, el PST na Labuan ya recibí report acerca del un persona herido na Purok 3 na Barangay Labuan. Con el víctima ay puede identificar como si Almajid Kasim Inol de Purok 3 Barangay Labuan. Él sustene herida na su lado izquierda pies y él iba con él na Labuan General Hospital para el curada con el su herida na pies. El policía puede recubrir con el fusil y no hay él puede presentar el documento de este italiana custodia del police na Police Station 10 na Labuan. Ita continúa pa sa investigasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Regional Forensic Unit 9 ay puede recubrir dos deformed punta del bala na dos puerta del Toyota Vios na biktima de tiro alina Mercedes del pasado noche. Yalaman sila mekaniko para mira con este dos mag-slugs ya queda ay adentro del biktima o auto del biktima. Iayaria pa rin sila kung sa recovery. El deform mga bala talina Zamboanga City Forensic 9 para man ballistic examination. El Station for Culiana niya koordina con el Barangay Kapitan de Mercedes para rekuhi todo mga footages del mga CCTV na lugar donde posible pasa mga echor. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el mal epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Es el continua afekta kanaton hasta na Domingo pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Seis días antes del Pascua, ambienta sin Tiyaquita el se llama Christmas Rush, donde el mga gente apuro el comprado del mga regalo, comida y las cosas para na Pascua. Alinapantalan notable el gran número del mga pasahero tamunta na barko taanda para na siyudad de Zamboanga y Tabolbelang, na probinsya. Visible liero el mga barko de pasahero tabiyaha para nalamitan Isabela, todo estaba na Zamboanga. Magadiba silang taanda aki para man kompra, comida, mga regalo y otro mas para na Pascua. Por eso, ambos Philippine Coast Guard y Port Police presente na pantanan asa na mga barko para asigura kinway overloading ta society. Lo mismo, alina integrated bus terminal, yan nota el alto numero del pasahero tamunta na bus
para volver ng mga probinsya. Mientras el aeropuerto, fully booked también ang mga airline companies, el mga pasahero quien talaga aquí na syudad y aquellos quien viaja para na Manila, Cebu, Davao, Iloilo, también Tawi-Tawi. Necesita también el largo pasensya sina camino por causa el largo tráfico, por eso mga traffic enforcers no hay descanso para lang asegura kita mo el mga behikulo na camino. Yan también tunal department stores y supermarkets, ali también el largo pila na counters. Yan tienda abierto ya todo counters y aumenta pa, pero igual lang syempre el largo del pila. Ocupa man el mga gente ese tiempo, pero si el espiritual aspeto na celebrasyon, amo el nacimiento del Niño Jesús, amo que debe queda el centro de la celebrasyon. Notable que lleno el mga iglesia católico na simbang gabi y misa de Gallo. Necesita preparar el corazón y compartir el gracia con otro, que más necesita na vida. En esa manera, talikita, sige na palabra, Christmas giving, Christmas is giving and sharing. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Disyembre 19, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.